Warning, radioactive zone detected. Please enter with Duende mood. Take a break and enjoy the show. This is Radio El Duende, your radio. Over. Muy buenas a todos. Este es el primer episodio de nuestro nuevo podcast llamado The Wall Project. En este episodio vamos a hablar un poco sobre lo que son las finanzas empresariales. Y antes de empezar, les voy a pedir a mis compañeros que se presenten. Buenos días, Rodrigo. Yo soy Dani Abramo de Treveño. Buenos días a todos, mi nombre es Michelle Damaris Pérez Vega. Buenos días a todos, mi nombre es Brenda Martínez. Buenos días, yo soy Andrés Rodríguez. Buenos días a todos, yo soy Gilmar Pérez. Y yo soy Rodrigo Méndez. Para empezar, vamos a introducir un poco lo que es esta materia. Para eso quisiera que Dani me ayude un poco. Gracias, Rodri. En esta materia hemos tocado puntos y conceptos de las finanzas. Hemos visto también qué son los estados financieros. Después hemos visto los activos, pasivos y patrimonio. También hemos visto indicadores de comparación como el NOPAT, el benchmarking. Después otros indicadores como son la liquidez de operación, endeudamiento y rentabilidad. Y quisiera hablar sobre el pasivo, activo y patrimonio, que las finanzas empresariales se basan en estos, los activos, pasivos y patrimonios. El activo es el conjunto de recursos que dispone una empresa para realizar sus operaciones. Los pasivos son las deudas y obligaciones de la empresa. Y el patrimonio, o también se le puede llamar capital, contable al valor de la empresa, ya sea derivado de su actividad o por aportaciones de los socios. Aquí igual vamos a ver la ecuación fundamental, el cual es el activo es igual a pasivo más patrimonio. Es decir, si queremos saber cuánto es el activo de la empresa, solamente necesitamos el pasivo y patrimonio. Lo mismo, si queremos saber el patrimonio, necesitamos activo y lo restamos con el pasivo. O el pasivo, tenemos que tener el activo y lo restamos con el patrimonio. Y estos tres, el pasivo, activo, patrimonio, se utiliza en todo, como ya he dicho. Las finanzas se basan en estos. Ya van a ver más adelante. Gracias. Gracias, Dani, por la iniciativa. Bueno, mencionas que las finanzas se basan en esto, ¿no? Pero ¿podrías decirme la definición de finanzas? Claro, Yo las te digo, finanzas básicamente estudian el comportamiento del dinero y el capital de una compañía o institución. Así podemos encontrar dos tipos de finanzas, como son las finanzas privadas, que son aquellas que buscan la optimización del manejo de recursos en el caso de las entidades privadas o individuales. O también encontramos las finanzas públicas, que son aquellas que involucran al Estado o las empresas públicas que el Estado administra. Y por esto se manejan en términos distintos a las privadas. Gracias, Dani. Gilmar, ¿querías complementar, creo, el tema? bueno, según las finanzas, como acaba de decir mi compañero, también se refieren a la administración de recursos de la persona o de toda una familia o de un negocio. Y se toma en cuenta lo que se gana y se gasta el dinero, pero también lo que se debe. Quería complementar eso. Gracias. A ti, Gilmar. Bueno, esto sería como la base de la materia.
Después, ¿podrían explicarme lo que es un estado financiero, que lo mencionó Dani antes? Espera, yo primero quería decirte, ya que estamos hablando de finanzas, es que eh, los conceptos que dicen mis compañeros sí son acertados, pero también lo podría, por mi parte, yo lo veo que las finanzas es la manera de cómo los individuos asignan sus recursos, esos pocos recursos, esos escasos recursos, por medio del tiempo. Yo veo que el tiempo es muy importante en lo que viene, lo que es finanzas, igualmente. Claro, en todo este tema sí es muy importante tener en cuenta el tiempo. El tiempo es muy importante. Sí, Eh, a- Ahora sí, Andrés, ahora, ¿puedes explicarme? como te digo, el tiempo es muy, muy importante y esto también eh, ayuda a lo que son los estados financieros. Estos también, estos son el reflejo de la contabilidad de una empresa y estos muestran la estructura económica de, de dichas empresas. Eh, los estados financieros se clasifican en lo que sería balance de situación, cuenta de resultados, estado de flujos de efectivo y estado de cambios del patrimonio neto. Mayormente las empresas toman esto como ejercicios económicos de un año. Mayormente todas las empresas utilizan lo que es el año fiscal, que es de 360 días, y se utiliza para ver estos documentos, entre otras cosas que sería la financiación de empresa, el compromiso de pago, impuestos de la empresa, sus estructuras de coste, su mismo stock de mercancías y los activos y pasivos de la empresa. Gracias, Andrés. Sí, me parecen muy importantes estos términos a la hora de hablar de finanzas. Y tengo entendido que una parte de estos estados tú los puedes comparar con otras empresas. Y esta comparación se denomina benchmarking. Pero quisiera que Dani, si es que podrías profundizar un poco más en este tema. Claro. El benchmarking, eh, traducido al español, significa punto de referencia o también lo pueden escuchar como parámetro y consiste en un estudio profundizado sobre tus competidores para entender las estrategias y mejores las prácticas utilizadas por ellos. Siendo así, este análisis permite que tu empresa reproduzca o adapte algunas de las acciones para atraer al público o reconquistarlo. Complementando lo que dice Dani, es que este benchmarking nace en Estados Unidos a finales de los años 70, gracias a la compañía de Xerox, que este contribuyó al desarrollo y que se ha aplicado eh, en lo que es el ámbito competitivo, más que todo durante los años 80. Eh, Gracias, Dani. Gracias, Carlos. Bueno, ahora tengo un poco más entendido lo que es esto. Y bueno, si vamos a comparar algo, supongo que tenemos que comparar números, ¿no? El primero de los indicadores que antes nos mencionaba Dani es el NOPAT. ¿Podrías profundizar en ese tema, por favor, Brenda? Claro que sí, yo te puedo explicar qué es el NOPAT. El NOPAT básicamente se utiliza en cada empresa y es necesario que la operación sea de una operativa neta. Después de cada impuesto, donde nos representará las ganancias, estas ganancias básicamente se crean o se pagan en efectivo y se pagan los impuestos cada año. Los inversores, como los acreedores de cada empresa, utilizan este índice como un índice financiero que utilizan para medir qué tan rentables llegan a ser las operaciones de cada empresa. Como tú, Rodri, como mis compañeros, como yo,
vamos a estar y vamos a ser parte de un equipo de una empresa. Y tenemos que ser capaces de saber qué vamos a pagar y qué los accionistas y las obligaciones tienen de deuda. Por lo general, solo se utilizan como un indicador más, ya que los accionistas de las empresas, este NOPAT, no lo toman al 100%, ya que no es una medida exacta. Este método de contabilidad de acumulación, nuestros colegas de otras empresas también lo llaman como el devengo, que normalmente se crea una diferencia temporal entre el momento de que las ganancias se reconocen a efectos contables y es el momento que se tiene que reconocer ciertos efectos fiscales que se llegan a tomar en cada empresa. Ay, gracias, Brenda. Mencionabas que esto es medible, ¿no? Entonces supongo que es un número. Exactamente, como tendríamos que saber cada parte y cada miembro de la empresa tiene que saber y tener conocimiento cómo se calcula el NOPAT. Y es por ello que existe una fórmula. Y es la siguiente que te puedo explicar para tener conocimiento entre todos. Es el flujo de caja libre y el valor económico agregado de cualquier empresa. Y como bien se sabe, el NOPAT se puede comparar con otras empresas también, ¿no? Como anteriormente ya mencionaba mi compañero. Hablando de eso de que se puede comparar con otros indicadores más, que tengo entendido que son cuatro, ¿no? Que son el de liquidez, de operación, de endeudamiento y rentabilidad. ¿Por qué no profundizamos un poco en esto, empezando contigo, Dani? Claro, sí. Voy a hablar con el indicador de liquidez, que para que lo entiendan mejor lo vamos a definir. Este se podría definir como la capacidad de un activo de convertirse en dinero a corto plazo sin la necesidad de reducir el precio. Este indicador se utiliza en el mundo de las finanzas para cuantificar, medir la realidad económica y financiera. Y su objetivo principal es dar mayor cantidad de información que con el resultado sea más sencilla la tarea de tomar las decisiones en el futuro de la empresa, teniendo un éxito asegurado. También permite garantizar que tienen el efectivo requerido para cubrir las obligaciones y pagos que permiten mantener el negocio abierto y los suministros al día. Y también podemos ver eh, voy a nombrar dos ventajas y dos desventajas, el cual en las ventajas eh, nos permite a las personas o las empresas afrontar los gastos a corto plazo y también concede la capacidad de solventar urgencias de forma efectiva. Y como desventaja podemos encontrar que la liquidez representa muy pocos inconvenientes o también llamado riesgo de liquidez. O también una desventaja podría ser la demanda del valor negociado es baja. Y podemos encontrar los tipos de liquidez que pueden ser inmediata, adelantada, después tenemos a medio plazo y a largo plazo. Y entrando a lo que nos interesa, lo que son los indicadores de liquidez, podemos encontrar el de liquidez corriente o también lo van a encontrar como razón corriente. La liquidez corriente es uno de los indicadores financieros que nos permite determinar el índice de liquidez de una empresa. Su fórmula es sencilla. Es liquidez corriente es igual a activo corriente sobre el pasivo corriente. Después tenemos la prueba ácida, que es un indicador de liquidez que señala con mayor precisión las disponibilidades inmediatas para el pago de deudas a corto plazo. Y se tiene que tomar en cuenta en este indicador que si un resultado es igual a 1, puede considerarse aceptable para este indicador. Si es menor a 1, existe peligro de tener insuficiencia de recursos para hacer frente a los pagos. Y si es mayor a 1, la empresa puede llegar a tener exceso de recursos y puede afectar un poco a su rentabilidad. Y por último, tenemos el de capital de trabajo contable,
que este se centra en los recursos de capital con los que una empresa determinada puede contar con el corto plazo para operar. Es decir, aquellos capitales comúnmente utilizados en la actividad económica diaria que la firma realiza. Y su fórmula sencilla es capital de trabajo es igual a activo corriente menos pasivo corriente. Esos serían los tres indicadores. Gracias, Dani. Entonces, podemos decir que esto más o menos mide el dinero disponible ya sea pagar las deudas o alguna emergencia o algo similar, ¿no? Exactamente. Como he dicho al principio, se utiliza para cuantificar y medir la realidad económica y financiera de la empresa. Gracias, Dani. Bueno, podemos decir que como estamos hablando de dinero, ¿no? Entonces, este dinero se tiene que obtener de alguna manera, ¿no? Entonces, la manera en la que las empresas la consiguen es desde sus operaciones financieras. Y para esto también existe un indicador, que son los indicadores de operación. Quisiera que Andrés me explique un poco sobre esto. Bueno, los indicadores de operación tratan de medir la eficiencia operacional con la cual una empresa utiliza sus activos. Eh, este indicador o estos indicadores nos ayudan a identificar estrategias operativas, si estas estrategias sí son efectivas o no para nuestra empresa. Hay hartos indicadores de operación, pero los que son un poquito más importantes sería lo que es la dotación de cuentas por pagar, dotación de cuentas por cobrar y dotación de inventario. Aquí también tenemos tres. ¿Puedes explicarme lo que es la rotación de cuentas por pagar? La dotación de cuentas por pagar nos permite conocer la eficiencia de un negocio, de cómo maneja el apalancamiento financiero con sus proveedores. Este, Este ratio financiero nos permite conocer en promedio la velocidad como el tiempo. O sea, eh, nos permite conocer cuántas veces es lo que nuestra empresa va a pagar sus deudas a, a sus proveedores, como el tiempo que va a tardar en pagar estas deudas. Entonces se podría dividir como que en dos partes, ¿no? O sea, cuánto y cada cuánto tiempo. Sí, exactamente. Los dos van de la mano, ya que con uno eh, podemos sacar el otro. Primero lo que tendríamos que hacer es sacar el número de veces y después con eso podemos sacar lo que es el tiempo en lo que va a tardar nuestra empresa en pagar sus deudas. Bueno, te entiendo. Entonces, supongo que el otro que mencionabas, el de rotación de cuentas por cobrar, es algo similar, ¿no? Eh, Similar no, es casi lo contrario, ya que este nos permite conocer ya como en tiempo y en veces eh, cuánto vamos a recuperar, o sea, lo que vamos a cobrar a nuestros clientes. Este indicador también es llamado dotación de cartera. O sea, o sea, el primero nos indica lo que cada cuánto y cuánto tiempo vamos a tardar en pagar a los proveedores. Y este cuánto tiempo y cada cuánto es cobrar a los clientes, se podría decir. Sí, exactamente. Más que todo, estos dos van de la mano y tenemos que tener en cuenta de que nuestra empresa, para que le vaya bien, tendría que cobrar más de lo que paga, más de lo que paga a sus proveedores. Claro, tener más ingresos que egresos. Sí, exactamente. Mayormente las empresas tratan de tener estrategias operacionales para que puedan cobrar a sus clientes eh, mucho antes de lo que pagan, ya que mayormente en cuentas por pagar va otro factor, lo que sería el, aparte del tiempo que se utiliza, o sea, de esa deuda
con los proveedores es el tiempo en el que tarda en convertir esas materias primas que ellos compran financiándose de terceros para, para su producto. Contamos que tenemos un cierto tiempo de lo que son lo que tenemos que pagar a nuestros proveedores, pero contando un poquito más con lo que es la transformación de nuestras materias primas a productos finales. Claro, sí, te entiendo. Y mencionabas también sobre la rotación de inventario. Supongo que eso también es importante, ¿no? Exactamente, este también es llamado dotación de existencias. Este más que todo mide la liquidez del inventario de una empresa. Este nos permite conocer en promedio cuántas veces la empresa realiza el inventario en un determinado periodo de tiempo. Oh, ya, entonces cada cuánto va a rotar el inventario, Sí, como su exactamente. nombre lo dice. Ya está bien, gracias, Andrés. Y bueno, hablando un poco, recordando lo que acaba de decir mi compañero, las cuentas por pagar. Entonces, las cuentas por pagar son deudas que tiene la empresa. Y estas deudas también tienen sus indicadores, que son los de endeudamiento. Y para hablar un poco sobre esto, le voy a pedir que me ayude a Gilmer. Bueno, Rodrigo, yo te explico esa parte. Eh, Endeudamientos son indicadores que miden el nivel de obligaciones que tiene la empresa. Podemos decir que las empresas tienen una alta obligación con los demás, no solo con sí misma, como acaba de decir. Recordemos que la empresa o el negocio se puede obtener de dos maneras, bueno, que son la externa e la interna. La externa son mediante la financiación de los bancos y lo interno sería entre los socios. Por lo tanto, desde el punto de vista de la empresa, las razones de deuda sirven para observar con el dinero qué se está haciendo o en qué se está trabajando o en qué se están comprometiendo nuestros activos con la fuente de financiación. Desde el punto de vista al acreedor, por ejemplo, los bancos son su mayor proveedores, que le permite hasta dónde puede otorgar el crédito. Por ejemplo, si tú tuvieras una gran, enorme deuda, el banco no te daría el dinero que necesitas. O sea, en realidad averiguaría, o sea, investigaría más claro, ¿no ve? Todas tus deudas, de cuánto debes, a cuántas personas debes y si vas a poder pagar y todo eso. Claro, sí, sí, eso creo que no solo se hace en las empresas, también se les hace a cada persona que quiera sacar un crédito, ¿no? Tiene que ser capaz de pagar. Sí, porque si no tuviera el capital o el efectivo para pagar, no se arriesgarían porque no cumpliría con con las fechas de pago. Sí, pues es la confianza que tiene que tener el banco hacia ti, digamos, ¿no? Eh, y ahora, ¿podrías indicarme los indicadores como tal, Gilman? Bueno, en sí tenemos tres, que sería el nivel de deuda o en otras palabras igual la razón de deuda. Esta se refleja en el grado de endeudamiento total de una empresa en relación a total de sus activos, los cuales nos pueden prestar tres índices, en la cual, a ver si yo te dijera que, o sea, tienes distintos materiales, digamos, en tu casa o en tu oficina, por lo cual te diría que el 40% de la unidad monetaria de tus activos son financiados por los bancos, ¿no ve? Los cuales tienes que pagar. Bueno, se basaría eso el primer indicador. Y
el apalancamiento. Esta en realidad mide el grado de compromiso del patrimonio de los propietarios o socios para con todos los acreedores de la empresa. Es decir, que mide el porcentaje de cuál es el porcentaje o sea, el compromiso que tiene a sus acreedores o a los distintos proveedores que tiene en distintos lugares. Y la estructura de capital, como más bien decía antes, o como mencionamos, las empresas tienen activos, patrimonios netos y pasivos, con los que segundos financian los primeros. Sin embargo, para valorarla hay que saber que los bienes y derechos de cobro tenemos que descontar a este valor de lo que debemos. Por este motivo debemos conocer lo que es la estructura de capital, o sea, qué materiales debemos o de qué equipamientos debemos para poder desarrollar nuestro segundo plan. Eso sería, Rodrigo. Sí, es muy interesante lo que me dices, Gilmar, gracias. Eh, bueno, hablando un poco del endeudamiento y como mencionabas sobre lo que te analiza el banco, entonces para poder endeudarse, la empresa tiene que ser una rentable, ¿no? Porque si no, no nos darían ningún préstamo en ningún lado. Y para medir la rentabilidad también existe un indicador. Ya. ¿Podrías ayudarme con esto, Michelle? Claro que sí, Rodri. Como tú dices, ¿no? Es uno de los indicadores igual fundamental y es como el último indicador, ¿no? Te voy a hablar sobre eso que es acerca de la medición, control y análisis en general de una empresa. Nos va a explicar algunas fórmulas y el objetivo en general. Antes de eso, ¿podrías decirme qué es la rentabilidad como tal? La rentabilidad. La rentabilidad en general es el beneficio derivado por una inversión que se da a una empresa para analizar el comportamiento de los diferentes inversionistas. Está bien. La Sí, importancia, tengo entendido que existen varios tipos de claro que sí. rentabilidad. Antes te voy a decir la importancia de la rentabilidad para que tengas un poquito más en claro. Es tomar una decisión que nos aporta los recursos y tenga un mejor retorno de inversión en la empresa y genere ganancias en un menor tiempo. Y ahora sí, entrando a lo que me decías, ¿no? Los tipos de rentabilidad. Tenemos la rentabilidad económica, rentabilidad financiera, rentabilidad social. Ah, son varios tipos, entonces. A ver, Mm, ¿podrías explicarme un poco los indicadores que existen de esto? claro que sí, en la rentabilidad económica tenemos lo que se ve casi todos los activos, el beneficio económico, el activo total que nos saca, ¿no? El margen y rotación de activos. Podemos ver fundamental financiero, ya que nos saca el capital y las reservas de los fondos propios. No solo eso, también tenemos la rentabilidad social, que es muy importante, ya que nos produce el bienestar en los consumidores, también el valor de bienes, los recursos invertidos. También tenemos que tener un claro concepto para saber lo que es la rentabilidad y nuestras ganancias sean positivas dentro de la empresa. Gracias, Michelle. Bueno, esto es básicamente todo lo que hemos avanzado en esta materia. Y ya antes de concluir, me gustaría hacer algunas preguntas sobre la materia, ¿no? Empezando con qué te ha parecido la materia a ti, Dani? La materia ha sido muy interesante, ya que estos temas que hemos hablado ahora y hemos explicado son temas el cual nos va a servir en un futuro. Como ya hemos dicho, estos indicadores nos sirven para
medir la rentabilidad. Después los otros indicadores igual nos sirven para calcular diferentes aspectos en el estado, en el área de las finanzas de la empresa. Y, y ha sido muy interesante porque hemos tocado puntos clave y han sido muy precisos y puntos que nos va a servir. Gracias, Dani. ¿Y a ti, Brenda, qué te pareció? Bueno, primeramente agradecer por esta charla que hemos tenido. Siento que ha sido de bastante ayuda. Respecto a la materia, me pareció interesante y de mucha utilidad porque nuestra carrera básicamente es en el área empresarial y siento que todos los compañeros y colegas deberían saber estos indicadores que hemos mencionado anteriormente y si lo practicamos, tendríamos una empresa que llegaría a tener éxito en un futuro. Qué interesante tu punto de vista. Gracias, Brenda. Otra de las preguntas que me gustaría hacer es, ¿qué, qué indicador es el que les ha gustado más? A ver, ¿qué indicador te ha gustado más, Michelle? Me gustó más el de rentabilidad y endeudamiento, que son muy simples, pero te llega a dar un pantallazo de casi todo en general de la empresa y eso sí que te va a ayudar más adelante, ¿no? Porque si no sabemos eso, podemos hasta fracasar en una empresa y no saber cómo manejarla. Y para, como decía Brenda, tenemos que saber esto, que es muy fundamental para que nuestra empresa sea exitosa. Claro, van de la mano, ¿no? Si la empresa no es rentable, no se puede endeudar y etcétera. Entonces, y a ver, ¿cuál es el que más te gustaba a vos, Andrés? Bueno, a mí por mi parte me gustó más que todo. A mí me gustaron todos los indicadores que hemos tocado, ya que cada uno tiene lo suyo, cada uno no tiene su función para la empresa y son importantes, ya que estos, lo que hemos visto en la materia es que estos no son solo números o resultados, sino que también tenemos que saber cómo interpretar esos resultados para una buena toma de decisiones. Y eso. Eh, Gracias, Andrés. Sí, mencionabas un punto muy importante que, o sea, no nos sirve de nada aprender las fórmulas si no sabemos cómo interpretar para tomar una decisión, ¿no? Sobre lo que hacer en la empresa. Entonces, muy importante lo que acabas de decir, Andrés. Ya para terminar, quisiera saber, ¿tú crees que ha sido fácil o difícil tal vez la materia, Gilmar? No puedo decir que sea fácil ni difícil, ya que solo es cuestión de analizar y ver con claridad a lo que se refiere cada indicador y detallarnos con qué errores cometemos o qué debemos prevenir antes de realizar algo y no solo realizar con nuestras acciones y cometer errores. Gracias, Gilmar. Interesante tu punto de vista. Yo comparto ese punto de vista, que no, creo que no se puede decir realmente si ha sido fácil o difícil, ¿no? Para el que no presta atención o no le interesa va a ser algo difícil, pero para el que atiende, para el que quiera aprender, se podría decir que es relativamente fácil, ¿no? Y bueno, con esto vamos a concluir esta pequeña charla. Eh, ¿Hay alguien que quisiera decir algo antes de terminar? Yo, bueno, respondiendo a la última pregunta, eh, sí ha estado bastante, no voy a decir muy fácil, pero sí ha estado bastante fácil, ya que también la licenciada ayuda bastante, lo ha explicado bastante bien y los compañeros que han expuesto los diferentes indicadores y también gracias a ellos hemos podido entender un poco mejor estos indicadores y haciendo prácticas. Yo creo que es la única materia donde hemos hecho, no sé, creo que contaba unas 15 o 20 prácticas. No sé, estaba bien, porque lo hemos hecho en clase, hemos hablado, después la licenciada igual, muy buena onda, y
Yo creo que eso ha sido lo ha hecho llevar, ha sido más llevadero, ¿no? Más Que sencillo. no ha sido tan pesada la clase, sí. Sí, sí, bastante rápido se pasaba todo. Ya, gracias, Dani. Entonces, de esta manera vamos a concluir la charla. Quisiera agradecer tanto a mis compañeros y a la licenciada por enseñarnos todo esto. Gracias y espero que volvamos a hacer esto. Gracias. Nos vemos, Rodri, gracias. Chao, chao. Gracias, permiso. Chao. Chao.